Amén. Bueno, esta noche vamos a estudiar un libro que es de repente muy conocido, Filipenses, y el título del mensaje del día de hoy es Vivir de una manera digna del Evangelio. Ese es el título del día de hoy. Y vamos a estudiar Filipenses capítulo 1 del versículo 27 al capítulo 2, versículo 18. Son los pasajes que vamos a estar estudiando en esta noche. No, voy a medir para ver que no me exceda. Y bueno, en los versículos anteriores, el libro de Filipenses se cree que es que es la carta final de Pablo, ¿no? Es como su carta de despedida o su carta última que escribe a la iglesia en ese tiempo. Y es una carta escrita desde la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel en 3 diferentes momentos de su vida. Entonces lo más probable es que fue cuando estuvo en la cárcel en Roma, ¿no? Que es el último periodo de vida de Pablo. Y él escribe esta carta a una iglesia que es muy querida para él, una iglesia que es muy cercana a Pablo. Y si tú lees algunos de los versículos, bueno, del capítulo 1 dice que ellos han participado junto con Pablo en su ministerio. Ellos han estado ahí con Pablo, han caminado con Pablo. Él los quiere, los extraña, dice esas palabras por ahí, ¿no? Le han ayudado cuando ha experimentado sufrimiento. Entonces también es una carta donde él pues expresa, ¿no?, libremente su corazón, porque son amigos de Pablo. Y también en esta carta, en la segunda parte del capítulo 1, Pablo habla sobre, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé si estar en vida por beneficio de ustedes o si ir con Cristo, que es mejor, ¿no? Entonces es una carta donde Pablo está diciendo, está expresando, ¿no?, todas estas tensiones que hay en su vida, el riesgo de muerte que existe. Y él dice, yo quisiera estar con Jesús, pero permanezco aquí porque sé que debo de seguir para poder seguir bendiciendo a la iglesia. Entonces podemos decir que es una carta de despedida y les está dando el último consejo a la iglesia. Les está diciendo, les animo a esto, ¿no? Y yo me preguntaba y les quisiera preguntar, ¿cuál sería el consejo que le darías a alguien que quieres mucho? ¿Qué le dirías a una persona si sabes que son tus últimos días y que estás pues sí, que ya no vas a ver más a esa persona que amas? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué sería lo más importante que tienes que comunicarle a esa persona? Digamos que eso es la carta de Filipenses para Pablo. Aquí él está diciendo lo más importante a la iglesia de Filipo, si podemos decirlo así. Entonces con eso vamos a leer Filipenses capítulo 1 del versículo 27 en adelante. Y bueno, ahí si ven, viene esto de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a parar ahí y luego leemos la siguiente sección. Es muy interesante esta parte, ¿no? Digamos que empieza un poco raro, ¿no? La parte donde inicia a leer, ¿no? De repente decimos, ¿qué está pasando, no? Inicia con el solamente quiero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Imagínate a Pablo en esta realidad de estar en la cárcel, de no saber si va a seguir vivo o no. Lo que le dice a los filipenses es, no sé qué me va a pasar, no sé qué va a suceder conmigo, solo quiero animarles, solo quiero darles este consejo, que vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es lo que les dice Pablo, eso es lo que quiero decirles, solamente eso, que vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es el consejo que Pablo les da. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esto podemos decir, ¿qué significa eso? ¿No? ¿A qué se refiere Pablo con comportarse de una manera digna del Evangelio? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y ahí Pablo lo va a desglosar y yo lo desgloso en 3 puntos, que es estar dispuesto a sufrir por el Evangelio, hacer las cosas en unidad y no solos, y hacerlo con humildad, viendo por los demás. Eso es vivir acorde al Evangelio. Es vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y mi pregunta es si nosotros vivimos de esa manera digna. Que cuando la gente nos ve en la calle dice, él es cristiano. Cuando otros ven cómo vivimos, pueden decir, él es seguidor de Jesús. Se comportan de una manera digna del Evangelio. En estos días, como iglesia, estamos con el proyecto Experimenta Jesús. Compartir las buenas nuevas. Y eso es también lo que Pablo dice, vivir de una manera digna del Evangelio nos lleva a compartir de Jesús a nuestros cercanos. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. Versículo 27 y 28, lo voy a leer nuevamente, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Por qué les diría esto Pablo en momentos de dificultad? ¿Por qué decirle a la iglesia, vivan de esta manera? ¿Por qué animarlos a seguir actuando acorde a la verdad cuando están viviendo tiempos difíciles? Pablo sabe que el mantenerse viviendo de una manera digna del Evangelio les va a dar la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Seguir luchando juntos por la fe en el Evangelio, como dice al final del versículo 27, juntos por la fe del Evangelio. Juntos por la fe del Evangelio pueden seguir luchando, pueden seguir avanzando porque están caminando acorde a los principios de Jesús. Lo que los mantiene en la fe es el Evangelio. En quien han creído los anima a seguir adelante, a permanecer, a caminar en un momento tan difícil como el que estaba viviendo la iglesia y como lo estaba viviendo Pablo. Si nosotros pensamos en la realidad que estamos viviendo como iglesia, no es sencilla. Y no voy a decir que somos los que estamos viviendo los tiempos más difíciles, porque no es cierto. O en otros momentos de la historia la gente ha lidiado con circunstancias difíciles. La iglesia en Roma, cuando estaba la persecución de Nerón, podrían decir, es lo más difícil que hay. La iglesia en Corea del Norte, que es perseguida por el Evangelio, pueden decir, estos son los tiempos finales. Y así podríamos hablar de muchos, ahora que está el Mundial en Qatar, ¿no? Todos hemos escuchado lo que implica ser cristiano en Qatar y lo que implica ser cristiano en estos contextos.
¿Por qué Pablo les dice, cuando viven en momentos difíciles, manténganse de una manera digna? En México la circunstancia tampoco es fácil, ¿no? Ser cristiano es ser contracultural. Ser cristiano implica que muchas veces eres excluido de algunos trabajos, de algunas conversaciones, que recibes burla. Ahora con todas las circunstancias que hay alrededor de pues toda la ideología de género, todas las cuestiones que hay en la política, ¿no? Ser cristiano no es sencillo y se va a poner peor todavía, ¿no? Algunas de las cosas. Entonces, mantenernos de una manera digna del Evangelio muestra el Evangelio. Y no es que nos volvamos fundamentalistas. No es que, Pablo no le está diciendo a la iglesia, aíslense y pónganse en un modo aparte y rechacen todo lo que la sociedad les está ofreciendo. Lo que Pablo les está diciendo, en ese contexto que están, en ese lugar en el que están, en esa circunstancia, muestren que son hijos de Dios. No se aíslen, no vivan en una cápsula, no vivan en una realidad alterna, estén presentes en el lugar. Y lo vamos a ver más adelante, como Cristo lo estuvo, pero háganlo de una manera digna del Evangelio, de una manera que muestre que son hijos de Dios, que son seguidores de Dios. Y Pablo entonces les dice la razón, ¿no? Les dice, yo sé que no es fácil ser dignos, vivir de una manera digna del Evangelio. En el versículo 29 dice, porque se les ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino sufrir por Él. No es fácil. Vivir de una manera digna del Evangelio no es sencillo. Pero no es porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque Dios nos ha regalado ese don. Nos ha regalado el que podamos creer en Él y sufrir junto con Él. Y vamos a decir, ¿por qué sufrir, no? Si lo que queremos es vivir mejor, lo que queremos es tener éxito. Pero Pablo está diciendo, no, también les va a tocar padecer por Él. Pero en ese padecimiento tienen que seguir demostrando que son seguidores de Jesús, sufrir con Él. Y no significa que quiera romantizar la persecución o la adversidad y decir, ahora acabo de leer un libro, estoy leyendo un libro que se llama Silencio, que habla de dos sacerdotes que van a Japón en la época en que Japón se había cerrado, se había aislado. Y estos dos sacerdotes van y llegan desde Portugal, ¿no? Y entran a Japón tratando de buscar a uno de los sacerdotes que había estado ahí, que habían sido golpeados y habían sido torturados por su fe. Y ellos llegan creyendo como, nosotros somos los salvadores de Japón. Vamos a venir a ayudar a esta gente que está sin pastor. Y llegan, y si nos toca morir, moriremos, ¿no? Creyendo que esto es lo mejor que nos puede pasar. Habían romantizado la persecución, la tortura por el Evangelio. Pero cuando se enfrentan a la realidad, cuando ven lo que implica, y ahí tenían, una forma de tortura muy, muy fea, que los ponían de cabeza, hacían un hoyo en el piso, les abrían una cortada aquí para que gota a gota se fueran desangrando por días. Y cuando él ve toda esa tortura y escucha de eso, uno de los sacerdotes dice, yo puedo con eso, no voy a negar mi fe. Pero cuando se enfrenta a eso, y les voy a contar el final, si lo quieren leer, los animo a leerlo, pero lo que hacen es, no le hacen eso a él lo hacen ver eso en otros cristianos. Y le dicen, o niegas tu fe y rechazas o pisas a la imagen o dices que no crees en Jesús, o vas a oír a estas personas sufrir. Y él se encuentra en una disyuntiva y termina rechazando la fe para que no torturen a esos cristianos. Y digamos que vive su fe, adelante se ve, ¿no?, que él siguió creyendo en Jesús, pero en un acto público lo negó, ¿no?, para que no sufrieran esas personas. Y ahí entran dilemas éticos, ¿no? Pero no es que romanticemos la persecución y que digamos, tenemos que sufrir. No, sufrir no es fácil.
Sufrir es difícil. Sufrir nos lleva a decisiones éticas, morales, que no son fáciles en ese momento. Yo no sé si soy perseguido, si voy a negar mi fe o no, no lo puedo decir. Me gustaría decir, no, yo voy a seguir hasta el final. Pero en ese momento yo no sé qué voy a hacer. Pero lo que sí puedo ver en esto es que Pablo les está diciendo, manténganse, sigan comportándose. Y eso sí lo puedo hacer. Aún en mis momentos difíciles, en momentos de persecución, en momentos de adversidad, voy a seguir comportándome de una manera digna, amando a mi prójimo, amando al Señor sobre todas las cosas, no pensando en mí mismo, sino pensando en otros, como dice más adelante, y en unidad junto con otros, no haciendo las cosas solos. Y bueno, podríamos hablar más sobre la persecución en el tema de Israel, Palestina, y cómo la iglesia palestina, en el contexto de persecución, en el contexto de adversidad que el gobierno israelí ejerce sobre la iglesia. A mí me asombra la fe de mis hermanos palestinos en Belém. Ahí hay un instituto, el Bethlehem Bible College, y ahí hay una iglesia pujante que les niegan la visa para salir de Israel, que si se casan, Débora conoce a una boliviana que se casó con un palestino, cristianos. Él vivía en Palestina, en Belén, y el gobierno israelí no le dejaba a su esposo vivir a su esposa vivir en Palestina. Ella tenía que renovar la visa cada 3 meses. Y hasta un punto donde el gobierno israelí le negó la visa y tuvieron que salir de Palestina. 3 meses, no sabían si iban a poder seguir viviendo juntos. Ella tenía que vivir en Jerusalén, él tenía que vivir en Belém y tenían que verse solo en algunos momentos cuando el gobierno les permitía verse. Pero ahí han seguido caminando. Y tú escuchas la historia de la iglesia palestina y hay un amor y una pasión por el evangelio diciendo, en esta realidad nosotros nos vamos a quedar a seguir testificando de Jesús a los musulmanes, a los judíos y a los no creyentes en la tierra de Palestina. En la persecución nos lleva a depender de Jesús. Los momentos difíciles nos llevan a depender de Jesús y la iglesia en Palestina depende de Jesús totalmente y siguen amando a los israelíes, siguen amando a los palestinos y siguen amando a su prójimo porque ellos saben quién es Jesús para ellos. El sufrimiento, el hogar hostil nos ayuda a voltear hacia Jesús. Saber que nosotros no podemos hacer nada en una situación, nuestra dependencia es mayor a Él. Pablo lo decía en carne propia. Ustedes me han visto sostener esta lucha antes y ahora en el versículo 30. Pero aquí sigo, junto a ustedes, caminando. Y luego en el capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, y no lo hago esto porque yo sea el mejor, no, sino porque Cristo ha estado ahí. Entonces dice en el versículo, los voy a leer, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, juntos, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es vivir de una manera digna del Evangelio, versículos 3 y 4 del capítulo 2. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Esto es muy difícil muchas veces como cristianos. Y en la iglesia a veces cuesta mucho, ¿no? Con todos los conflictos que llega a haber, las contiendas que llega a haber por alguna posición, por algún lugar, por tener un renombre. Buscamos tener un propio nombre. Buscamos tener un reconocimiento en la iglesia o en la calle. Es lo que la sociedad nos pide. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu lugar en la sociedad?
¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Eso nos venden. Pero Pablo dice, no hagan nada por conflicto, no hagan nada buscando su propio nombre. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estimando a los otros. Eso es vivir de una manera digna del evangelio. En el día a día, cuando estás en la calle, ¿cómo muestras el amor a otros? ¿Cómo muestras que otros son superiores a ti mismo? ¿Cómo les sirves a otros? ¿Cómo muestras humildad en tu día a día? Y después Pablo dice, Jesús mismo lo hizo, ¿no? Él vino, descendió, se humilló y no solo se hizo hombre, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es la muestra de humildad más grande que hay. Jesús es la muestra más grande de amor, de entregarse por otros, viviendo por los demás y en unidad. Pablo lo dice un par de veces en estos versículos. Sintiendo lo mismo que yo, háganlo juntos, sintiendo la misma cosa, juntos. En unidad como iglesia también vivimos de una manera digna del evangelio. ¿Cómo como iglesia mostramos esa unidad hacia afuera? ¿Cómo cuando alguien llega a este lugar puede decir, son especiales, son uno, son familia? Ahí me siento seguro, ahí encuentro un lugar porque sé que me van a proteger, que no van a estar hablando a mis espaldas. En unidad, sintiendo lo mismo. Si te dueles, yo me duelo. Si no estás bien tú, yo tampoco estoy bien. Si tú estás en el hospital, ahí voy a estar, caminando contigo porque somos uno. Sintiendo una misma cosa. Vivir de una manera digna del evangelio. ¿Cómo vivimos de una manera digna? Como Pablo le animaba a la iglesia. Pablo era una muestra de esa manera digna del evangelio en los momentos difíciles. Vivir de una manera digna del evangelio rompe los prejuicios de los demás. Todo lo que se dice acerca de la iglesia, si vivimos de una manera digna del evangelio, la gente se quedaría callada y no tendría nada que decir acerca de los cristianos. Rompe los prejuicios. Ven unidad en la iglesia, nos ven caminando junto a otros y estamos ahí para cuando nos necesitan. La gente puede decir cualquier cosa de los cristianos, pero saben que cuando necesitan a alguien leal, pueden acudir a nosotros. Cuando vivimos de una manera digna, ellos dicen, yo sé que esa persona me va a ayudar, porque no sé qué tiene, pero él es así. Y después van a preguntar, ¿por qué hace eso? ¿Por qué nos ayuda cuando lo estamos tratando así? ¿Por qué nos sigue amando cuando lo hemos rechazado? ¿Por qué nos sigue amando cuando le hemos dejado atrás? Porque vivimos de una manera digna de ser llamados cristianos, de ser llamados pequeños Cristos, seguidores de Jesús. Y quiero terminar con un video, ya con esto voy a cerrar. Espero que me haya quedado claro lo que quería compartir en esta noche. Pero este video es de una persona que se llama Zacarías y va a tener subtítulos, entonces ahí van a tener que, vamos a tratar de seguir la lectura. Pero este Zacarías vive en un contexto hostil y vive de una manera digna del evangelio y quiero que cerremos con esto. No sé si ya está por ahí el video, vamos a verlo. I personally used to hate Christians. I have never had a Christian friend. I have never visited a church. I have never seen a Bible in my entire life. But I was taught in the Quran school to hate Jews and Christians. I went to a government elite school. We were all Muslims. And when there came a Christian from Southern Sudan, he was the only student in the school who was from Southern Sudan, and it happened to be a Christian. And he came and sat next to me, and his name was Zachariah. I hated him. I hated him because he's from Southern Sudan, a different culture. I hated him because he was a Christian. You know, we hit him, we beat him like nearly every single day. But what struck me, he was very nice.
And then I thought, how can an unbeliever be so nice and so smart? You know, I had this picture about Christians are immoral, Christians are like the bad people. You know, morally, he was the best one in the class. And you insult him, he always smiles at you. You do bad things to him, he's never hitting back. And this actually struck me inside, you know, and I started even to hate him more because of that. And then one day I said to my friends, we need to kill Zechariah. We need to kill him because he's a Christian, and we need actually to clean the school from an unbeliever. And in one night, we attacked him. We attacked him in the wood, in the forest, in a very dark night. He was walking under a tree, and we climbed on the tree and we waited for him. And when he came, we jumped on him, and we had our guns because we had a military training that time. And we hit him so bad, and he was crying, was shouting. And so we hit him so bad, and he was almost dead. He almost died. And we left him in the wood in the middle of this dark night so that he would die. And Zechariah never came back again to school. Even though my family, they were really fanatic Muslims, I had a very good family. So that's why my family was very important to me. So when I told my father that I became a Christian, and I used the word Christian, you know, and I think that was a problem. And that was the first time that I saw his crying. And then he said to me, we cannot accept you. And I had to leave home. I walked out from my family and knowing never to be back again. Like a couple of days later, I bought the normal newspaper that we have in Khartoum, just reading it. And then in the last page, I will see a big picture of me, my picture, in the newspaper as a death announcement. So my family, they declared me to be dead. I no longer live. And not only that, they brought a coffin, they made a funeral, and they said, our son is dead. And they brought this coffin to the cemetery, and they buried it there. I went the first time back to the Middle East after many years, and I was teaching in Cairo in a seminary there. And then after my teaching was done, a Southern Sudanese came to me with his gray hair, and he came to me and he started to speak to me. He asked me where I came from. I told him my name, my family name, and where I lived in Khartoum. And this pastor started to cry. And then I asked him, why are you crying? And then he looked at me and he said to me, do you remember me? I told him, I can't remember you. I have never met you. And then he would look me into the eye, straight into the eye, and he would say to me, my name is Zechariah. So that was this person that I almost killed one day. I met him 25 years later. And the minute he said his name, I saw his broken arm and his broken leg, and I saw the injuries in his face. The injuries in his face where actually I damaged him. I saw his eye, which he no longer see because we injured him. And it came a silent moment where I didn't know what to say. I expected many things that he would say, but one thing I never expected to hear from him. Zechariah would look me straight into my eye. He said to me, Yasser, because you hated me so much, you persecuted me so much, I always prayed for you. And on that moment in Cairo, in the year of 2007, I grasped why God would deal with a person like me. Because Zechariah prayed for me. I hated him. He prayed for me, persecuted him. He prayed for me. He moved his broken arm
got his bag, opened his bag, he took his Bible out, he opened it, and in the first page, he wrote my name. And he was praying 25 years for me. That's the answer to persecution, to hate, is prayer. «25 años orando para que conociera al Señor. 25 años amando a gente que lo persiguió, que lo golpeó, y cuando lo vio, le dijo, seguía orando por ti, porque sabía que necesitabas de Jesús. Hay gente que nos ha dañado, hay gente que nos ha cuestionado nuestra fe, gente que nos ha avergonzado porque somos hijos y seguidores de Dios. Pero hoy Dios nos anima a seguir orando por ellos, amándoles. Seguir comportándonos de una manera digna del Evangelio para que puedan conocer a Jesús y puedan venir a este lugar a adorarle y exaltarle por quien es Él. Que Dios levante más Zacarías, más personas como este Zacarías que estuvo ahí amando a Yacir a pesar de lo que le hizo, porque sabía que Jesús podía marcar una diferencia en su vida. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén.